La iglesia de San Andrés, catalogada como monumento con la categoría de bien cultural calificado, estaba adscrita en el Bajo Medievo al arciprestazgo de Tavira, dependiente del obispado de Calahorra. En el año 1267, 89 años antes de la fundación de la villa, Alfonso el Sabio concedió la merced del patronato de la iglesia de San Andrés, enclave principal de la villa, a Juan López de Gamboa. A mediados del siglo XV, las dimensiones de la iglesia eran reducidas, tal y como consta en un documento de 1499. Era de planta rectangular y orientada al este, es decir, en sentido contrario al actual. En el siglo XVI se construyó un pórtico en el exterior, lugar en el que acostumbraban a reunirse los miembros del concejo. En aquella época, el coro estaba situado en la parte posterior de la iglesia, lugar en el que, además del órgano, se exponía la ordenanza del concejo ibarrés. En el año 1540 se reanudaron de nuevo las obras en la iglesia, y a pesar de ser una de las peores décadas de Eibar por la peste, mejoró la situación de los diezmos, por lo que se pudo realizar una gran obra en la que participó el maestro cantero Pascual Iturriza hasta 1548, con la ayuda, entre otros, del eibarrés Juan de Alzúa. Se colocaron 5 altares, el central, dedicado a San Andrés, patrón de Eibar. Unos años más tarde, el concejo ibarrés decide realizar el retablo mayor, adjudicando su fabricación a Andrés de Araoz, mediante contrato firmado en el año 1558, que, junto a su hijo, es el autor de los 2 primeros cuerpos. La segunda fase, los 2 últimos cuerpos y el ático, comenzó en 1736 y fue ejecutada por Hilario de Mendizábal y Fernando de Arispe. La arquitectura de la primera fase es plenamente renacentista y está considerada como una de las obras cumbres de la retablística vasca de la segunda mitad del siglo XVI. A principios del siglo XVII, sobre 1603, el concejo propone construir una nueva iglesia que aumentará considerablemente la largura y anchura de la anterior, y que quedó con las dimensiones que tiene en la actualidad. La torre se construyó al final, hacia 1656. No fue hasta el año 1662 cuando dieron por finalizado el proyecto, que tuvo diversos avatares en su ejecución. En el año 1778, a raíz de una serie de complicaciones en la parroquia, acuerdan el nombramiento de una persona responsable para realizar las obras. Algo más tarde, en el año 1782, también se tuvo que demoler el pórtico existente, por las malas condiciones en que se encontraba. En el incendio de 1794, la iglesia sufrió daños de importancia, que fueron arreglados con prontitud. Esas últimas fechas son las que se pueden considerar como las del final de las obras de mayor relevancia llevadas a cabo en la iglesia de San Andrés. Con posterioridad, hay que remontarse hasta el siglo XX para ver de nuevo una obra de cierta importancia: la construcción del claustro. La adhesión del actual claustro y las dependencias eclesiásticas se ejecutaron al finalizar la Guerra Civil de 1936, en lo que fue la calle Eritegui. En el año 1979 fue necesario realizar un estudio sobre el estado en que se encontraba la edificación, dirigido por el arquitecto Javier Sáez, y se llevó a cabo la rehabilitación total de la cubierta. Años más tarde se hicieron una serie de trabajos, especialmente en el retablo mayor y el de ánimas. En el año 2003 se remodeló toda la zona del ábside, y en el año 2021 se reparó la escalera que conduce al campanario de la iglesia de San Andrés, y el ayuntamiento restauró el antiguo reloj de la iglesia y lo colocó en el patio de la casa consistorial. Las claves de la iglesia, 148 en total, pueden considerarse como de las más importantes del País Vasco en cuanto a número y diversidad, y se agrupan y combinan figuras de carácter religioso con otras de carácter profano. La iglesia de San Andrés, emplazada en el corazón de Eibar desde mucho tiempo antes de la fundación de la villa, ha sido durante siglos un lugar en donde ha confluido la vida de la localidad, un espacio que, a pesar de que actualmente esté cerrado al público por problemas estructurales en su cubierta,
enseña hasta sus rincones más ocultos en esta visita virtual.